Bueno, ahí inició la aula. Vamos a ver, ¿están viendo esto que dice páncreas? Páncreas. Sí, pues. Gracias, gracias. Vamos a rescatar lo más importante, ¿está bien? También es una glándula conectada o anexa al tubo digestivo, así como un fígado. En este caso, una glándula mixta. Mira acá la imagen, está bien próxima al duodeno, ¿eh? Bien relacionado con el duodeno. Tiene una secreción, dice, suco pancreático, jugo pancreático para la digestión, ¿verdad? Y también envía hormonas a la sangre, ¿está bien? Entre ellos, recordando la insulina principalmente, que es muy interesante. La insulina es producida por el páncreas. Entonces, su producto envía al duodeno, por eso glándula exócrina, y envía a la sangre, de ahí glándula endocrina. Entonces, una glándula mixta. Está allá atrás, bien profundo, miren, prevertebral, ya, perto de la columna. Esto es el retroperitoneo ya atrás, junto con los riñones, con el duodeno. Son órganos que están bien atrás. Por eso, tanto así como el riñón y el páncreas, cuando está inflamado, eh, duele en las costas, duele atrás. Hay dolor en la parte posterior, región lumbar, por su posición anatómica. Las partes pueden recordar cabeza, cuello, cuerpo, cola. Estas son las partes. Vamos a ir resaltando lo que es importante para la prueba, ¿está bien? Aquí de vuelta las partes. Tengo más cabeza. Este es el páncreas, ¿eh? Cabeza, cuello, cuerpo, cola. Siempre se resalta que todo es letra C. C de cabeza, C de cuello, C de cuerpo, C de cola. C, 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 C. Vamos a ayudar a memoria. Aquí, esto van a profundizar más seguro en histología, ¿verdad? La parte interna. Esto se ve en las láminas, después de estos islotes pancreáticos de Langerhans, ¿verdad? Se encargan en la parte endocrina. Y acá los acinos envían su producto al ducto. Este conducto, ya saben, ya este es el conducto pancreático principal. ¿Está bien? ¿Está bien? O de Wilson, vamos a ir viendo. Entonces, ese se une con el colédoco y ahí terminan juntos en el duodeno. Esto es importante. Lembra que un cálculo o una piedra en la vesícula puede obstruir aquí mismo y ahí inicia una pancreatitis. ¿Está bien? Entonces, la parte exócrina envía ductos y la parte endocrina envía los vasos sanguíneos. Bueno, esto sí es importantísimo, tema de examen, tienen que saber los conductos del páncreas. Tenemos uno principal, que empieza en la cola, cuerpo, ¿verdad? Cuello y la cabeza. Todo la extensión del páncreas. Este conducto principal y tiene un nombre que se usa bastante, conducto de Wilson. ¿Está bien? Es el principal. Y por otro lado tenemos el conducto accesorio, ¿está bien? Que como parece ser una ramificación del principal, ¿verdad? Pero embriológicamente había un páncreas dorsal y un páncreas ventral, dos al inicio que se fusionaron y ahí tienen dos conductos, ¿verdad? Pero ahora en la vida adulta ya podemos decir que es como una ramificación de un conducto principal. Entonces, tiene un conducto principal de Wilson y uno accesorio de Santorini. Pregunta de prueba es, ¿dónde terminan esos ductos? En la segunda porción del duodeno. Y el Wilson se une al colédoco. Esa unión se llama ampolla de Vater. Ahí donde entró el endoscopio, ese que vimos en ese video, donde tiró la piedra, ¿verdad? Aquí entra y a veces aquí hay piedras, tiene que tirar, ¿verdad? Esa endoscopía que vimos hace rato. El páncreas tiene una capa de peritoneo también, así como los otros órganos, pero solamente enfrente. Atrás no tiene. Así como el hígado, las venas cava, están atrás. Este espacio, la atrás se llama retroperitoneo. Está atrás del peritoneo. Este es el peritoneo, esta capa. Entonces, es retroperitoneal. Por eso un dolor, una inflamación, duele atrás.
Relaciones con los órganos que se relacionan. Bien, aquí está el páncreas. Su íntima relación siempre se resalta que es con el duodeno. Miren, el duodeno es como que le da un abrazo, está dando un abrazo a la cabeza del páncreas, ¿ven? Por un lado. Y la cola del páncreas está próxima al vaso. Y el estómago está enfrente. Hay que cortar el estómago, miren. Se tiene que movilizar el estómago para ver el páncreas. Y allá atrás está la aorta, la vena cava. Miren, más abajo, estos se llaman vasos mesentéricos, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, arteria y vena, ¿no? Todo eso están próximas al páncreas. Aquí, a lo que siempre se habla también, está la aorta. Esta es una vista lateral. Tiene una rama que se llama arteria mesentérica superior y ahí hay un ángulo o una pinza vascular también se le llama, aórtico mesentérica. Y ahí nada más que pasa una parte del páncreas. Solo eso dice. La cabeza del páncreas tiene como un gancho, una pequeña curvatura y ese entra en ese espacio, en este espacio. Entonces se relaciona con la aorta, con la arteria mesentérica superior. Acá vemos otra vez el páncreas, cuello, cuerpo, perdón, cabeza, cuello, cuerpo y cola. ¿Ven? Cómo está, se va hacia el riñón y aquí estaría el vaso. Se relaciona con los vasos mesentéricos, con el duodeno, con la vena cava. Son todos los órganos vecinos. ¿Está bien? Arterias del páncreas. Aquí va a tener dos fuentes. No sé si lembran, está la arteria troncocelíaco, ¿está bien? Que da varias ramas. Y está la arteria mesentérica superior. Como podemos ver, de esas dos fuentes salen las ramas para el páncreas. También para el duodeno, por ejemplo. Las venas son parecidas a las arterias, pero finalmente terminan siendo drenados por esta vena que es la vena porta. Y de ahí va al hígado. ¿Lembran la famosa vena porta? Drena todo el tubo digestivo en el abdomen, incluyendo las glándulas. Y va a terminar en el hígado, la vena porta. Un nervio, ya dijimos en hígado, ¿quién controla todos los órganos ahí? El plexo celíaco. Plexo celíaco, ¿está bien? Del plexo celíaco sale otro plexo que va a acompañar a la arteria. Entonces, a la arteria mesentérica superior. Por tanto, se llama plexo mesentérico superior. Y así. Si respondemos como plexo celíaco, ya estamos tranquilos. Eso es páncreas. Entonces, tema de prueba para páncreas es sus conductos. Slide 47, sí o sí. Tienen que lembrar. Bueno, sobre el vaso, vamos a ir resumiendo en modo el vaso, órgano linfoide. Este no es un órgano del sistema digestivo. Está en el abdomen, pero no tiene función digestiva. Es un órgano del sistema inmunitario, el linfoide, principalmente. Miren aquí, ¿dónde está ubicado? En el hipocondrio izquierdo, ¿está bien? Y es tóraco-abdominal. ¿Qué significa eso? Que está ahí protegido, está en el abdomen, pero está protegido por el tórax. Por eso un trauma aquí a nivel del tórax puede lesionar el vaso, así como al estómago y el lado derecho al hígado. Entonces, miren, no tiene ninguna función digestiva. Acá, como dijimos, es tóraco-abdominal, así como el hígado y como el estómago, y ahí está el vaso también, ¿eh? Están ahí protegidos por el tórax. Cualquier problema en el tórax, traumatismo, feridas, puede lesionar el vaso. Eso es lo que podemos rescatar. Y este tema de prueba, slide 59, recordar, ven cómo se relaciona con las costillas y la pregunta de prueba es, ¿cuál es la costilla satélite?
¿Cuál es la costilla que acompaña el eje principal del vaso? Es la costilla número 10. Miren cómo se proyecta a la costilla 9, 10 y 11, pero la 10 es la costilla satélite. Pregunta de prueba. ¿Cuál es la costilla satélite del vaso? Entonces, costilla 10. Aquí, ¿qué forma tiene? Ovoide, ¿verdad? Ovoide, coloración dice rojo oscuro, consistencia es blando, muy friable, eso significa que se desgarra fácilmente, por eso en un traumatismo fácilmente puede haber una lesión de vaso y empieza a sangrar bastante. Entonces, descripción, así como el hígado también parecido, tiene una cara diafragmática y una cara visceral, ¿verdad? Podemos resaltar que en la cara visceral está el orificio por donde entran los vasos y nervios. Ese orificio se llama ilio. Ilio, ¿está bien? Acá está. Entonces, esta es la cara diafragmática, convexa, está en relación con el diafragma, y esta es la cara visceral. ¿Qué podemos rescatar ahí? Este orificio por donde entran los vasos y nervios. Este sería el ilio. Entonces, una pregunta puede ser, ¿dónde encontramos el ilio del vaso? Respuesta, en la cara visceral. Esas cosas es lo que se pregunta. Peritoneo, acá vemos con mucha imaginación, esto es un corte transversal. Esta línea oscura en negro que se ve acá, esto sería el peritoneo, ¿ven? Como una capa que está envolviendo al vaso, ¿está bien? Al estómago también, pero al páncreas solamente en la parte anterior. Atrás no tiene peritoneo. Y el riñón también, solo parte anterior. Por eso ellos son órganos retroperitoneales. El riñón, el páncreas, por ejemplo. Pero el vaso no es retroperitoneal, tiene peritoneo por todos lados. Entonces, eso es más lo que dice. Tiene ligamentos para fixarle en su lugar. Relaciones con quién está en contacto. Miren aquí, la cara diafragmática con el diafragma. Pero la cara visceral, miren con quién tiene contacto. Con el riñón, con el páncreas y con el estómago. ¿Ven? Simplemente eso nomás dice ahí, con quién se relaciona. Vasos y nervios. Este tema de prueba también, si pueden recordar, acá la arteria esplénica. Miren lo que es. Esto en la morgue, cuando estemos por aquí, se ve bastante bien. La arteria esplénica. Miren, es rama del tronco celíaco. Eso tiene que recordar. Del tronco celíaco. ¿Está bien? Y la vena esplénica vaya a terminar va formando la vena porta. Entonces, arteria y vena esplénica. Aquí, hablando un poco de la arteria esplénica, también da ramas para el páncreas, para el estómago y va terminando en el vaso. ¿Está bien? Miren cómo va terminando en el vaso, pasando detrás del estómago, por eso que da una rama para el estómago y va terminando en el vaso. El vaso tiene mucha vascularización también, porque la arteria es bien grande. Por eso que una lesión de vaso puede causar una hemorragia importante. La vena, igual que la arteria, se llama esplénica. ¿Qué podemos recordar? Que termina formando la vena porta. ¿Está bien? La vena porta está formada por la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Eso podemos lembrar también. Y termina en el hígado. Tiene varias afluentes, dice, varias ramas que van terminando en ella. Miren. Damos información. Aquí vemos. Este siempre se pregunta en la prueba también. ¿Cómo se forma la vena porta? Respuesta: vena esplénica y vena mesentérica superior. Y va a terminar en el hígado. La vena porta drena al tubo digestivo y a las glándulas ahí, ¿verdad? Y al vaso también. ¿Verdad? Acá, nada más para describir un pequeño cuadrilátero venoso. Miren, por un lado la vena, por otro, acá viene la vena mesentérica superior y la mesentérica inferior. Y abajo está la vena renal. Son 4 venas que forman como un cuadrado.
¿está bien? Y ahí adentro pasa una arteria. Entonces se le escribe nomás ahí cuadrilátero venoso de Roggi. Roggi. A modo de información. Bueno, entonces eso vaso, ¿verdad? No hay muchas cosas que preguntar, pero ya marcamos lo más importante. Vena cava inferior. Fuerza todos, fuerza, vena cava inferior. ¿Qué podemos lembrar? ¿Dónde se origina? Ahí donde termina la aorta, se origina la vena cava inferior. A nivel de L4 y L5. Mismo nivel donde termina la aorta. Y la aorta termina en arteria ilíaca común, derecha e izquierda. Y la vena se origina por la vena ilíaca común, derecha e izquierda. Entonces, es a la inversa. Las arterias van para abajo, por ejemplo, y las venas van subiendo. Su flujo. Entonces, ¿cómo se forma? Por las venas ilíacas comunes. ¿Y dónde termina? Atraviesa el orificio del diafragma y termina en el corazón, en la aurícula derecha. Eso es lo que es importante de recordar. Origen y terminación. Nada más. Su trayecto está a la derecha de la aorta. Miren ahí. Está pasando detrás del hígado, miren, en la parte posterior, en el retroperitoneo. Atraviesa el diafragma y termina en la aurícula derecha. En su trayecto tiene varias otras venas. Entonces, ¿qué podemos recordar entonces? Origen y terminación. Trayecto que está a la derecha de la vena, de la arteria aorta, atraviesa el orificio de la vena cava inferior y termina en el corazón. Nada más. En algunos puntos, las ramas de la porta se van uniendo con las ramas de la vena cava inferior. Este es un tema bien profundo para recordar, principalmente cuando alguna vez se dé problemas de cirrosis y cosas así, hay problemas, hay obstrucción al flujo de la vena porta, entonces la circulación se va redireccionando hacia otras venas y finalmente terminan hacia la vena cava inferior. Eso se llama circulación colateral. Entonces, lembrar nomás que las ramas de la porta se unen con las ramas de las vena cava, de la vena cava. Por último, esto ya estábamos hablando, plexo celíaco. El control del abdomen, el control nervioso, plexo celíaco. Miren acá. ¿Y cómo está formado? Por 6 ganglios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene ramas que vienen terminando en él, se llaman aferentes, y ramas que van saliendo de él, que se llama eferentes. Pregunta de prueba sería, ¿cómo está formado? Aquí tenemos la respuesta. Acá, a modo de información, ¿cuáles son los ganglios? 2 ganglios celíacos o semilunares, 2 ganglios mesentéricos superiores y 2 ganglios aórticos renal. Todos están próximos a la aorta, como pueden ver. Acá se ven los ganglios de vuelta. Semilunar porque tiene forma de media luna. Media luna. Miren, ahí vemos cómo los nervios vienen terminando en él. Serían las ramas aferentes. El nervio vago derecho. El nervio frénico también viene terminando ahí. Y en conjunto van a formar el plexo celíaco solar. Aquí nada más resalta que por un lado viene el nervio vago, por otro lado viene un nervio que se llama esplánico mayor y tiene una pequeña asa, una pequeña curvatura así. Asa memorable de Wisberg. Es un tema muy clásico en anatomía. Siempre se pregunta ¿y cómo está formado? Respuesta es nervio esplánico mayor derecho, ganglio semilunar derecho y vago derecho. Al otro lado es inconstante. Estos son los nervios. Como pueden ver, es un conjunto de nervios. Es un plexo. Estos son todos los que vienen terminando en el plexo.
nervio esplánico mayor, menor, inferior. Son ramas de la cadena simpática. Y una vez formado el plexo, empieza a dar ramas a, a los órganos y sigue las arterias. Va para el hígado, para el vaso, para el estómago. Miren, para el mesentérica, dice plexo mesentérico superior, que es para el intestino delgado y una parte del grueso. Después forma el plexo mesentérico inferior, que es que acompaña la arteria del mismo nombre. Entonces, finalmente, el plexo celíaco solar controla la mayoría de los órganos, dando ramas que van a seguir a las arterias. Muy bien, hoy fue un poco intenso. Esta parte fue bien resumida. Voy a cortar la grabación para que no quede muy extenso. Bueno,